Hoy tenemos la Deepower Control Lite 3.1, una pala que me habéis preguntado muchos de vosotros qué tal funciona. Por el precio que tiene y el comportamiento, quédate hasta el final porque estoy seguro de que te va a gustar. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más al área de review. Hoy vamos con esta pala que incluso muchos de vosotros no solamente estáis interesados en saber cómo funciona, sino también en decidir dentro de la marca, dentro de Adidas, con cuál nos quedamos, ¿no? Algunos de vosotros, de hecho, tenéis la duda si elegir esta o elegir la pala de Seba. Así que bueno, voy a hablaros hoy, únicamente me voy a meter con este modelo, que como os decía, lo veo muy interesante, sobre todo desde el punto de vista del precio y del funcionamiento que tiene. Y a partir de ahí la enfrentaremos contra sus hermanas para ver realmente cuál es la mejor opción calidad-precio dentro de la gama de Adidas. Vamos con las características técnicas de esta pala antes de irnos a pista, y lo primero que nos encontramos es un plano de fibra de vidrio. La pala lógicamente tiene el marco de carbono, pero la diferencia en algún sentido con sus hermanas es que este es un plano de fibra de vidrio. Encontramos dentro una goma soft, la EVA Density Soft, que ya hemos visto como os decía, en otras palas de la marca, pero sí que empieza a haber una diferencia porque esa capa de golpeo, esa capa externa, pues es una capa de fibra de vidrio, lo cual hace que tengamos mucha más sensibilidad y podamos sentir mejor el trabajo de la goma. En resumidas cuentas, y para que podáis empezar a entender cómo funciona, escuchad el sonido. Es un sonido de pala blanda, es decir, el tacto de esta pala es de pala blanda, lo cual no quiere decir, en cualquier caso, que le falte potencia, porque la verdad es que hemos trabajado con ella en el fondo de la pista y en la red y se comporta bastante bien, o sea, se comporta bien, pero sí que es verdad que vamos a tener una pala bastante sensitiva con la que a baja velocidad la bola funciona muy bien, y esto es producido, como os digo, por ese tándem que hacen la goma blandita y además la fibra de vidrio. En la capa externa estáis viendo que es una pintura mate y rugoso. El Spin Blade, que le llaman, es la tecnología o el nombre que le ponen en Adidas a este rugoso, pues es una rugosidad de modo arenoso, ¿vale? Para todos aquellos que sois un poco forofos de este tipo de rugosidad, la verdad que funcionaba muy bien. Ahora la pala está nueva, habría que ver qué tal envejece, y sobre todo con esa parte mate que combina el gris y el naranja, que es un poco la manera en la que vais a reconocer esta pala. Cuando la veáis a lo lejos veréis que combinan el gris, naranja y el azul. Encontramos la tecnología que ya hemos visto en otras palas de la marca, que es el Dual Exoskeleton, y veis estos nervios, ¿no?, en la zona del corazón. De alguna manera Adidas ya comparte esta tecnología que ya vimos en la pala de Nerone también, y bueno, que lo hace bastante característico, ¿no?, estos modelos a Deepower. Si seguimos hacia abajo encontramos el grip, que unas dimensiones reducidas o contenidas, no es extremadamente, como os dije en la última review de Adidas, no me parece que sea el mango más corto del mercado, pero sí que es verdad que a mí me gusta un poquito más amplio, ¿no?, para estar más cómodo a la hora de sujetar la pala. En cualquier caso, no hay ningún problema, como siempre os digo, si os pasa como a mí, a los que os pase como a mí, subís un poquito más el grip. ¿Que estáis cómodos? Pues sin problema. Aquí debajo, esto es algo que ya vais viendo en las palas de la marca, los tapones pueden ser rojo o puede ser negro, en este caso es una goma blandita y por lo tanto el tapón negro, la cuerda de toda la vida. Esto es algo que en algunos os leo en los comentarios, y hay gente que no os gusta. De hecho, uno de los comentarios decía, joder, en el 2022 y todavía hay marcas que utilizan la cuerda de toda la vida, ¿no? Bueno, pues es que hay gente que le siguen gustando las cosas de toda la vida, o sea que en ese sentido la longitud me parece razonable. No es incómodo, sí que para los que ya estáis acostumbrados a las sogas correderas, pues en este caso vais a notar la diferencia, ¿no? Pero no considero que sea ningún problema, y sí que en esto es algo que quiero que tengáis en cuenta, la cuerda no sale del centro de la pala, ¿vale? Sale como de un lateral hacia abajo, así que esto es algo que algunos de vosotros sí que tenéis bastante en cuenta por cómo, porque a veces roza un poquito, no es un drama, pero tienes que encontrarle la vuelta. Si juegas con la pala así, no me roza, pero si le das la vuelta, aquí sí que me roza, ¿no?, porque sale de un extremo del tapón. Nada, una de esas cositas tontas o no tan tontas en función de tu escala de valores cuando juegas con una pala, ¿vale? Encontramos en el protector
un protector adhesivo, en la zona del protector un adhesivo, ¿vale? Transparente y rugoso, y esto lógicamente hace también que tengamos balance hacia la punta. No solamente nos va a proteger de los raspones, sino que además también le va a añadir algo más de balance, y es algo que se agradece en esta pala porque es cierto que, lo vamos a hablar después, en el comportamiento en pista, cuando la aceleramos, lógicamente la fibra de vidrio y la goma blanda en la alta velocidad pues va a haber resentido su comportamiento. Pero en cualquiera de los casos nos vamos a ir ahora directamente a la pista y os voy a contar cuáles han sido mis sensaciones con esta pala en pista. Bueno, estamos probando la D-Power Control Lite y bueno, estamos ante una pala muy manejable en la defensa. Movemos la pala rapidísimo se cambia de dirección, o sea que en la defensa, en el fondo de la pista, os vais a encontrar muy cómodos. La pelota, la verdad que la pones donde quieres porque se mueve rápido. El tacto de la goma es blandito, ¿eh? Aquellos que estáis buscando una pala que sea más firme, pues aquí, en este caso, no lo vais a encontrar, pero sí que tenemos un punto dulce que cuando lo encontramos es realmente muy agradable, con un muy buen sonido, así que es una pala realmente cómoda. Las sensaciones en la red son un poco parecidas, hiper manejable, o sea, tengo la sensación de que la pala pesa muy poquito y cuando la toco en el punto dulce, la pelota va fantástica. El único problema con este tipo de palas tan agradables en el punto dulce es que cuando no la empalas en el centro, claro, se nota una barbaridad, porque el cambio es de que la bola fluya perfecta a que fluya un poco menos, pero fijaos que el efecto, la pelota engancha muy bien, se nota este rugosito, la verdad que se nota y se nota muy confortable. Fijaos el sonido que tiene, sí, grave, gordito, de goma soft, adelante, así que la verdad que la volea muy cómoda, estoy súper agradable con esta pala, pero como os decía, lo más importante, sobre todo, y con el canto también entra, lo más importante es lo rápido y lo manejable que es para los cambios de dirección. Para los tiros por encima de la cabeza, a ver si le pego con el centro. Me está tirando bien el globo, Peter, ¿eh? Me jodido. Perdón, Pete. Pues como veis no va mal. Sí que aquí yo le echo en falta un poquito más de peso en la punta para que la pelota vaya bien profunda, ¿vale? Ya sabéis que hay palas que por ejemplo la 3.1, ¿no? La de Seba Nerone, uy, es una pala que la tocas si ella solita, es una pala que ella solita te va profunda. En este caso le tienes que dar un poquito más, ¿vale? Sí. Para los que queréis atacar con ella le falta un poquito de balance, pero sigue siendo cómoda. Fijaos que ya son 3-4 víboras mías que me van cortas, es decir, hay que ir buscando el adaptarse a ella. La pala va muy bien, pero sí que se echa en falta, un poquito más de balance en la punta para los tiros por encima de la cabeza. Para el remate de equipo, la pelota sale bastante bien, ¿vale? El sonido es bueno, de hecho, como os decía, es una de las cosas que más me llama la atención, y es una de esas palas que, más allá de la potencia, lo que me llama la atención. Una última, Pit, ¿me la tiras desde el centro para sacarla por 3, porfa? Ahora le voy a pegar por 3 y lo que me llama la atención cuando quieras es lo que trepa la pelota debido al efecto. Fijaos cómo sale, y el efecto es una de las características más importantes de esta pala. No tanto la potencia como lo manejable que es, que acelera bien y que al final la puedes enganchar. Entonces pues te dan esas ganas de hacer alguna dejada, de tirar el rulo, de pegarle la pelota con más efecto y no tanto de jugar firme al choque. Así que esas han sido mis sensaciones. Después de haber visto cuál es el comportamiento en pista, voy a haceros el resumen. ¿A quién le recomiendo o qué persona va a estar interesada en esta pala? Primero, número 1, es una pala magnífica para jugar en invierno, porque fijaos que la prueba que yo hice hacía fresquete en el indoor, pero aún así la pelota se movía bien, así que para invierno es fantástica. Habrá que probarla, lógicamente, otra vez en verano o incluso en lugares más húmedos, un aspecto, pues eso, un Marbella o algo así en verano, pues a lo mejor ahí se resiente, pero desde luego en Madrid, en marzo, como la he probado, va fantástica. Le va fenomenal a todos aquellos que buscáis control, que no estáis buscando una pala demasiado exigente a la hora de jugar con ella. Hay palas que, por la dureza que tienen, realmente te exigen, primero, encontrar el punto dulce y localizarlo bien, y segundo, pues oye, que realmente
te hacen tener que pegarle fuerte a la pelota todo el tiempo y estar bien físicamente. Creo que va fenomenal para gente que, bueno, quiere que las cosas funcionen fácil. O sea, de alguna manera yo lo resumiría, es una pala muy fácil de utilizar y que no te va a penalizar como sí sucede con otras, que son fáciles de utilizar pero por balance, o realmente porque el punto dulce no te genera tanta palanca, pues que luego por arriba te penalizan más. Esta, la verdad que por arriba va suficientemente bien, así que es una pala fácil, muy completa y que creo que a un alto porcentaje de jugadores que no están buscando exclusivamente una pala en concreto muy avanzada, os puede encajar, porque creo que van desde niveles iniciales hasta gente que realmente tengáis muy buen nivel. Habrá que ver, en el caso de aquellos que seáis un poquito más brutos, cómo envejece y realmente cuánto os dura esta pala. Bueno, pues que al final, tanto por goma como por fibra de vidrio, no sé deciros la duración, pero estoy seguro de que es una pala que os puede funcionar muy bien. Así que para mí ese sería el perfil tipo, que a los que os va a encajar. A los que ya os salgáis un poco de esa horquilla, pues lógicamente tendréis que elegir otro modelo, o bien de la marca o de otra marca. Pero espero que con estas apreciaciones os haya servido. Dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y nos veremos en el próximo vídeo. Chao, chao.